Prólogo. El umbral del abismo. A mediados del siglo XXI, la humanidad se encontraba en la cúspide de su poderío tecnológico. Las ciudades brillaban con rascacielos inteligentes, la inteligencia artificial gestionaba infraestructuras críticas y la medicina prometía vencer a la muerte. Pero esta era una fachada de progreso, una torre de marfil construida sobre cimientos podridos. Durante décadas, las tensiones entre superpotencias habían fermentado en silencio. La rivalidad entre Estados Unidos y China, ya no solo económica sino tecnológica y militar, envenenaba toda cooperación global. Rusia, herida por sanciones y un sentimiento de humillación histórica, ansiaba recuperar su estatus. Mientras tanto, los recursos del planeta gemían bajo la demanda insaciable. El petróleo se volvía más escaso y caro, el agua dulce un bien de lujo en muchas regiones, y el clima, irreversiblemente dañado, desataba migraciones masivas y conflictos localizados por tierras habitables. Las sociedades, lejos de unirse ante los desafíos comunes, se fracturaban. La polarización ideológica, alimentada por redes de desinformación, creaba realidades paralelas dentro de los mismos países. La fe en las instituciones se evaporaba. El mundo era un polvorín, esperando una chispa. Esa chispa llegó en 2047, iniciando una cadena de eventos que sumiría al planeta en un siglo de oscuridad. El siglo de cenizas. Parte 1. La era de los colosos. 2047-2059, la Tercera Guerra Mundial. 2047, la chispa. El Partido Comunista Chino, sintiendo que su ventana de oportunidad se cerraba, autorizó la Operación Reunificación Total. Misiles de precisión llovieron sobre puertos y aeródromos taiwaneses, buscando una rendición rápida. Pero el cálculo falló. Estados Unidos, atado por tratados y su propia credibilidad, intervino de inmediato. Japón, Corea del Sur y Australia se activaron en apoyo. India, temiendo un nuevo equilibrio de poder que la dejara aislada, movilizó a sus enormes fuerzas armadas en la frontera con China. En Europa, el Kremlin vio la distracción perfecta. Con la OTAN políticamente dividida y concentrada en el Pacífico, Rusia lanzó su propia ofensiva para reconstruir su esfera de influencia en Europa del Este. Fue entonces cuando el mundo supo de la existencia del escudo de detección cuántica EPC, una red secreta de satélites y estaciones terrestres capaz de detectar y desviar misiles balísticos entrantes. El concepto de disuasión nuclear, el pilar que había evitado una guerra total durante casi un siglo, se resquebrajó. La guerra entre superpotencias ya no era impensable. 2048, los bloques de la discordia. Las alianzas se cementaron rápidamente, dividiendo el mundo en dos campos claros. El bloque oriental, o Neo-Eurasia, se unió bajo el liderazgo concertado de China y Rusia. Lo integraban Pakistán, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Siria y otras naciones. Su objetivo declarado era romper el dominio global occidental y establecer un orden multipolar. Frente a ellos, la coalición atlántica Indo-Pacífica agrupó a Estados Unidos, la Unión Europea completa de la OTAN, Japón, Australia, Canadá, Corea del Sur y a India, que entraba como una potencia aliada pero independiente. Su misión era contener la expansión oriental y proteger a Taiwán, a Europa del Este y las rutas marítimas globales. 2049, la tormenta se desata. La guerra estalló en múltiples frentes de forma casi simultánea. En el frente de Asia Oriental, soldados chinos iniciaron el asalto anfibio a Taiwán. La isla resistió con una ferocidad inesperada, utilizando drones autónomos, artillería electromagnética y enjambres de IA para diezmar a la flota de invasión. Japón, desde sus islas cercanas, atacó convoyes de suministro chinos en el mar de China Oriental. En el frente coreano, Corea del Norte, cumpliendo su papel pactado, invadió el sur. Estados Unidos respondió desplegando el mayor puente aéreo desde la Segunda Guerra Mundial. En el frente de Cachemira, Pakistán lanzó una ofensiva masiva sobre India, buscando aprovechar el caos y resolver el conflicto territorial a su favor. India, luchando en dos frentes, se movilizó por completo. En el frente de Europa del Este, columnas blindadas rusas atravesaron las planicies de Polonia, Ucrania y los estados bálticos. La OTAN, tras un momento de incredulidad, respondió con una contraofensiva feroz. Las batallas terrestres más grandes desde 1945 se desataron en el corazón de Europa. 2050, el apagón global. Ambos bandos reconocieron que la ventaja del EC era temporal en una serie de ataques coordinados, las superpotencias se dedicaron a destruir mutuamente sus constelaciones de satélites. En cuestión de días, el GPS, el Beidou chino y el Galileo europeo quedaron inservibles.
Internet global colapsó parcialmente, sumiendo al mundo en una desconexión informativa sin precedentes. El propio EPC, dependiente de esos satélites, se volvió inestable. La guerra dio un paso atrás tecnológico, volviéndose más brutal, más humana, y dependiente de la estrategia clásica. 2051, la guerra total. China, decidida a romper el estancamiento, abrió un megafrente marítimo. Invadió simultáneamente Taiwán con una segunda oleada, desembarcó en islas estratégicas de Filipinas y lanzó ataques de saturación contra la base estadounidense de Guam. Estados Unidos respondió con la Operación Leviatán. Enjambres de submarinos no tripulados surgieron de las profundidades, misiles hipersónicos atravesaron las defensas y, por primera vez, se desplegó de forma masiva una inteligencia artificial táctica autónoma para tomar decisiones de combate en milisegundos. En Europa, la OTAN logró empujar a las fuerzas rusas hacia Bielorrusia. En respuesta, Rusia desplegó sus torres de microondas, armas de energía dirigida capaces de freír la electrónica de tanques y drones a kilómetros de distancia. El continente se vio sumido en la guerra electrónica más violenta jamás registrada. Mientras, en la frontera entre India y Pakistán, la guerra se convirtió en una carnicería de alta tecnología. Ambos bandos utilizaban artillería cuántica guiada, tanques sigilosos y drones suicidas autónomos. La línea de control se transformó en el campo de batalla más sangriento y denso del planeta. 2052, el fin del tabú. Aunque la disuasión nuclear se había debilitado, el miedo persistía. Rusia, buscando un golpe decisivo sin cruzar la línea roja del holocausto total, lanzó una mini ojiva de pulso electromagnético, EMP, sobre bases logísticas de la OTAN en Polonia. La explosión, no letal para las personas, achicharró toda la infraestructura eléctrica y de comunicaciones de la región. Poco después, China hizo lo mismo en el Pacífico, lanzando un EMP para cegar a las flotas enemigas. No hubo hongos atómicos clásicos, pero el mundo contuvo el aliento. El tabú nuclear había sido quebrado. 2053, el velo atónico. La respuesta occidental llegó de la mano de una colaboración secreta entre Estados Unidos e India. Juntos desarrollaron y desplegaron el velo atónico, un campo de distorsión energética que podía interferir sensores ópticos, confundir radares, desviar misiles de precisión y ocultar posiciones enteras. Era, en esencia, una invisibilidad táctica a gran escala. Por primera vez, la coalición poseía una ventaja tecnológica clara e incontestable. 2054, 2059, la caída de los gigantes y el nuevo orden. Con el velo atónico, las defensas del bloque oriental se volvieron porosas. En Asia, Taiwán logró sobrevivir, pero quedó devastada. China, tras años de guerra y bloqueo naval, sufrió protestas masivas y el colapso de su economía en un 40%. El Partido Comunista perdió su aura de invencibilidad. En Europa, las fuerzas de la OTAN, ahora invisibles para gran parte de los sensores rusos, recuperaron Kiev y Odessa, y tomaron Minsk. El gobierno de Moscú se enfrentó a una guerra civil entre facciones militares y oligarcas que se culpaban mutuamente del desastre. Pakistán, con su ejército diezmado, vio como India ocupaba temporalmente la mitad de su territorio. Su gobierno central colapsó. Entre 2056 y 2057, las rendiciones se sucedieron. Corea del Norte colapsó internamente y fue reunificada bajo el liderazgo de Seúl. Rusia, tras la caída de Moscú en un levantamiento interno, firmó una rendición parcial que la despojaba de sus territorios conquistados. China, dividida en dos facciones dentro del propio partido, acordó un alto al fuego humillante. Pakistán aceptó un tratado desmilitarizado impuesto por India. Para 2059, el bloque oriental había dejado de existir. La coalición atlántica Indo-Pacífica era la vencedora, pero el mundo que heredó era un lugar fracturado y amargo. India emergía como la gran ganadora, una superpotencia emergente, pero una sociedad traumatizada y dividida. Estados Unidos seguía siendo poderoso, pero ya no era el hegemón indiscutible. China, aunque derrotada, permanecía como un gigante herido, lleno de odio y ambición de revancha. Rusia fue dividida en regiones autónomas, una sombra de su antiguo poder. Comenzaba un período de paz extremadamente inestable. El interludio envenenado. 2060, 2067, 2060, el vacío de poder en Oriente Medio. Las potencias árabes observaron el nuevo panorama. Europa estaba agotada, Estados Unidos dividido internamente, China en reconstrucción y Rusia fragmentada. Por primera vez en siglos, no había una potencia externa ejerciendo una influencia clara sobre la región. Este vacío de poder abrió la puerta a un nuevo actor.
2061, el surgimiento de la Unión Árabe Unificada, ¡wow! Una nueva generación de líderes árabes, inspirados por la unidad musulmana, la humillación histórica y la posesión de las últimas grandes reservas de petróleo, formalizaron una confederación. La OAU no era democrática. Era una alianza autoritaria tecno-teocrática que incluía a Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y un Yemen reconstruido. Con los ingentes ingresos del petróleo, comenzaron a invertir masivamente en misiles hipersónicos, drones autónomos, ejércitos robotizados y energía nuclear. 2062, el renacimiento chino y la sombra del fascismo. Dentro del Partido Comunista Chino, desprestigiado por la derrota, surgió un movimiento interno. El Movimiento del Renacimiento Nacional, MRN. Era una ideología equivalente al nacionalsocialismo pero con características chinas. Ultranacionalista, militarista, con un discurso de victimismo histórico y la promesa de recuperar el siglo perdido. Exaltaba la etnia Han y mostraba una obsesión por la demografía y la expansión territorial. A finales de 2062, el MRN purgó a sus rivales y tomó el control total del país. 2063, la invasión de Mongolia. El nuevo liderazgo chino necesitaba una victoria rápida afirmando que Mongolia es parte del espacio histórico de la nación, y aprovechando que Rusia estaba destrozada, Occidente cansado e India sumida en una crisis interna, lanzó una invasión relámpago. Mongolia, sin aliados fuertes, cayó en 6 semanas. La ONU emitió condenas vacías, pero nadie intervino. China, al ver la falta de reacción, comenzó a reconstruir silenciosamente su ejército y su industria militar. 2063, el ultranacionalismo ruso resurge. En los restos de la Federación Rusa, un movimiento paralelo al MRN chino cobró fuerza. La Unión Nacional de Reclamación, UNR. Era una mezcla tóxica de ultranacionalismo, nostalgia imperial y militares resentidos, que prometía reconstituir la madre Rusia. En apenas 2 años, la UNR unificó Rusia Occidental, Siberia y el Lejano Oriente bajo un gobierno centralizado y autoritario, purgando a toda oposición. Recibió apoyo secreto de China, que veía en una Rusia fuerte una útil distracción para Occidente. El nuevo gobierno ruso lanzó de inmediato operaciones militares para recuperar el Cáucaso y Asia Central. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia y Georgia cayeron una tras otra bajo su esfera de influencia. Europa protestó, pero paralizada por el miedo a otra guerra mundial, no intervino. 2064, el colapso social de India. La superpotencia emergente se derrumbó desde dentro, una recesión económica peor que la de 1929, protestas masivas por la desigualdad extrema, estados en rebelión, tensiones étnico-religiosas explosivas y una crisis alimentaria devastadora en Bengala y Uttar Pradesh, convirtieron a India en un territorio en llamas. Dejó de ser una potencia activa en el escenario global. En Moscú y Pekín, se celebró en secreto el debilitamiento de la nación que más les había amenazado. No solo eso, sino que formalizaron su alianza, creando el eje Moscú-Pekín. 2065, el ascenso del ultranacionalismo en Estados Unidos. La sociedad estadounidense, frustrada por la pérdida de su hegemonía, las crisis económicas de posguerra, las tensiones raciales y los flujos migratorios, giró bruscamente hacia el aislacionismo agresivo. Un líder populista y ultranacionalista del recién formado Partido Patriótico Restaurador, RPP, llegó al poder, dejando a los partidos republicano y demócrata sin relevancia. Este nuevo gobierno implementó controles de prensa, vigilancia estatal masiva, purgas en el ejército y control de los tribunales. Bajo una retórica de América humillada, instauró una doctrina de expansión hemisférica. La democracia se mantuvo en forma, pero era una fachada. 2066, Estados Unidos invade y anexa México. Bajo la excusa de una guerra contra los cárteles por la civilización occidental, el gobierno estadounidense infiltró unidades especiales desde los estados fronterizos. En una campaña rápida y brutal, capturaron Monterrey, aseguraron la frontera completa y ocuparon los estados del norte. Impusieron control sobre la Ciudad de México, desmantelaron los cárteles principales e intervinieron en Pemex, la petrolera estatal. Finalmente, Estados Unidos anexionó formalmente Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El resto de México se convirtió en un protectorado estadounidense. Latinoamérica condenó la acción, pero carecía de poder para intervenir. Europa estaba paralizada por sus propios problemas. China aplaudió el caos y Rusia se rearmaba en la sombra. 2067, el mundo en la boca del lobo.
En vísperas de un nuevo conflicto, el planeta estaba dividido en tres esferas de poder inestables. El bloque neoautoritario. Una China renacida y expansionista, una Rusia reunificada y revanchista, y una Unión Árabe poderosa y ambiciosa. El bloque occidental debilitado. Un Estados Unidos agresivo y ultranacionalista, una Europa pacifista y temerosa, y un bloque tecnológico Japón-Corea que solo buscaba defender su región. El bloque inestable. Una India colapsada, una África dividida, una Latinoamérica fragmentada y un sudeste asiático nervioso. La Tercera Guerra Mundial había terminado, pero todos sabían que el mundo se dirigía inexorablemente hacia la Cuarta.